Bienvenido, querido oyente, al capítulo 23 del libro Patriarcas y Profetas. En el resumen de hoy, las plagas de Egipto. Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Moisés le contó todo lo que Dios le había dicho, y juntos hicieron el viaje a Egipto, donde reunieron a los ancianos para explicarles que Dios había oído su clamor y que pronto se manifestaría en su favor. Los dos hermanos fueron después al palacio del faraón y, como embajadores del Rey de Reyes, le dieron este mensaje: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. La respuesta de Faraón fue desafiante: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La llegada de Moisés había generado un movimiento en el pueblo hebreo, que vivía con excitación e interés la expectativa de una posible liberación. En los muchos años de servidumbre, habían perdido de vista la observancia del sábado, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Faraón estaba molesto con lo que consideraba la ociosidad hebrea e inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día, ordenó hacer aún más cruel y opresivo su trabajo. En aquel país, el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Los ladrillos eran barro mezclado con paja y el rey ordenó que no se suministrara más la paja, sino que los hebreos la fueran a buscar produciendo la misma cantidad de ladrillos. La tarea era imposible y los egipcios castigaron a los capataces hebreos responsables de la producción de los ladrillos. Frente a la opresión egipcia, los hebreos responsabilizaron a Moisés y a Aarón, clamando contra ellos. Los reproches de su propia gente afligieron a Moisés y con amargura clamó a Dios: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? La respuesta divina no se hizo esperar y Dios reiteró la promesa de liberar a su pueblo con mano fuerte. Los años en Egipto habían influido mucho a la gente de Israel. Aunque había quienes mantenían la fe, muchos habían cedido a las presiones de la mayoría y habían caído en la idolatría, olvidándose del único Dios verdadero. Los ancianos intentaban alentar a la fe de su pueblo repitiendo las promesas hechas a sus padres, y mientras algunos escucharon y creyeron, otros miraron sus circunstancias y se negaron a tener esperanza. Los egipcios se burlaban de los hebreos. Los oían decir que sus dioses eran falsos y, sin embargo, ellos eran ricos y los hebreos sus esclavos. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos, y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. A pesar de las evidencias en su contra, había entre los israelitas quienes sabían que su situación era consecuencia de haberse apartado de Dios y que Él pronto rompería el yugo del opresor. Dios conocía a su pueblo y sabía que no estaban preparados para la liberación que Él les quería dar. Muchos se habían acostumbrado a la servidumbre y vivían más cómodos en Egipto de lo que vivirían en una tierra extraña. En su sabiduría, Dios dirigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Dios le ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el pueblo y que les repitiera la promesa de liberación, pero ellos no quisieron prestarle atención. Entonces Dios le dijo que junto a Aarón se presentara de nuevo ante el faraón para pedirle de nuevo que dejara ir de su tierra a los hijos de Israel. Dios le advirtió a Moisés que el faraón no escucharía y que él visitaría con sus juicios a Egipto. Antes de enviar cada plaga, Moisés habría de describir su naturaleza y sus efectos, para que el rey se salvara de ella si quería. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Se presentaron ante el faraón, dos representantes de la raza esclavizada, ante el monarca más poderoso de su tiempo. Este les exigió un milagro a modo de evidencia del poder de su Dios. Aarón tomó la vara
y la arrojó al suelo ante Faraón. Ella se convirtió en serpiente. El monarca hizo llamar a sus sabios y encantadores, que hicieron la misma señal, aunque la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El faraón acusó a los hebreos de impostores y declaró que los magos egipcios tenían el mismo poder mágico que ellos evidenciaban. No sabía Faraón que era la mano de Dios y no el poder de aquellos hombres lo que obró milagros ante él. Los magos hacían encantamientos mágicos a través de un poder que los dominaba, pero lejos del poder de Satanás está el poder convertir las varas en serpientes vivas. Produjo una falsificación. Él no puede crear o dar vida, solo puede pretender hacerlo mediante engaño, porque el poder de dar vida pertenece exclusivamente a Dios. Mediante esta falsificación, consiguió que el faraón viera a los hebreos como simples magos y hechiceros, y envalentonó su obstinación endureciéndose su corazón contra la convicción del Espíritu Santo. Satanás quería impedir por todos los medios que el milagro de la liberación se produjese, puesto que Moisés, al romper el yugo de la servidumbre de los hijos de Israel, prefiguraba a Cristo, quien había de quitar el yugo del pecado de sobre la familia humana. Falsificando la obra que Dios hacía por medio de Moisés, esperaba no solo impedir la liberación de Israel, sino ejercer además una influencia que a través de las edades venideras destruiría la fe en los milagros de Cristo. A Moisés y a Aarón se les indicó que a la mañana siguiente se dirigieran a la ribera del río, a donde solía ir el rey. El Nilo era considerado fuente de alimento y riqueza, y allí se dirigieron los dos hermanos para repetir su mensaje. Con la vara hirieron el agua del río, que inmediatamente se convirtió en sangre, provocando la muerte de los peces y que todo el cauce apestara. El texto afirma que los encantadores de Egipto hicieron lo mismo y que los 7 días que duró la plaga no tuvo ningún efecto. Nuevamente se alzó la vara sobre las aguas y del río salieron ranas que se esparcieron por toda la tierra. Invadieron las casas de los egipcios y el palacio del faraón. Los magos habían aparentado producir ranas, pero no pudieron quitarlas. Al verlo, Faraón fue humillado y llamó a Moisés y a Aarón, y les pidió que oraran a Jehová para que quitase las ranas, y él dejaría ir al pueblo para sacrificar a favor de Jehová. La plaga, sin embargo, continuó hasta el tiempo señalado, en el cual en todo Egipto murieron las ranas, pero permanecieron sus cuerpos putrefactos corrompiendo la atmósfera. Habiendo juntado las ranas en montones, los egipcios tuvieron evidencias de que el fenómeno había sido un castigo de Dios. Lamentablemente, el faraón decidió endurecer su corazón, y entonces, en virtud del mandamiento de Dios, Aarón alargó la mano y el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todos los ámbitos de Egipto. Faraón mandó llamar a sus magos para que reprodujeran esta señal, pero ellos no pudieron, sino que dijeron: «Dedo de Dios es este». Pero el rey aún permaneció inconmovible. Entonces los mensajeros de Dios anunciaron la fecha en la que el siguiente castigo conmovería a Egipto. No pudieron decir que fue la casualidad cuando las moscas venenosas llenaron las casas y lo invadieron todo. El rey ofreció a los israelitas que hicieran sacrificios en Egipto, pero ellos se negaron a aceptar tales condiciones y Moisés volvió a pedir al monarca que se les permitiese internarse 3 días de camino en el desierto. Él les pidió que rogasen a Dios que eliminase la plaga, pero cuando ésta desapareció, su corazón se volvió a endurecer, dando lugar al siguiente castigo. Entonces, la peste atacó a todo el ganado egipcio que estaba en los campos, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ninguno. Se le ordenó entonces a Moisés que tomase cenizas del horno y que las esparciese hacia el cielo delante de Faraón. Este significativo acto, que recordaba el sueño que tuvo Abraham, fue una garantía para Moisés de que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. Aquellas cenizas produjeron tumores en los hombres y las bestias sobre los que cayeron. Hasta entonces, los sacerdotes y los magos habían alentado a Faraón en su obstinación, pero ahora el castigo los había alcanzado también a ellos. Toda la nación vio cuán insensato era confiar en los magos, ya que ni siquiera ellos podían protegerse a sí mismos. Pero el corazón de Faraón seguía endureciéndose. En su providencia, Dios había dirigido los acontecimientos para colocar al faraón en el trono en el tiempo mismo de la liberación de Israel.
Debido a sus crímenes, este arrogante tirano había perdido todo derecho a la misericordia de Dios, pero se le había preservado la vida para que mediante su terquedad el Señor manifestara sus maravillas en la tierra de Egipto. Dios pudo haber colocado en el trono a un rey más misericordioso, pero en ese caso los propósitos del Señor no se hubieran cumplido. En su trato con Faraón, el Señor manifestó su odio por la idolatría y su firme decisión de castigar la crueldad y la opresión. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Dios amonesta y advierte acerca del pecado, dando oportunidad a cada uno de corregir sus errores, pero no impone su voluntad cuando uno niega a corregirse. El que cedió una vez a la tentación, cederá con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado disminuye la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Cuando uno siembra descuido y resistencia a la verdad, eso es lo que recoge. Los que piensan que pueden jugar con las invitaciones de la misericordia pensando que pueden cambiar cuando quieran, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. La experiencia, la educación, la práctica de una vida de pecaminosa complacencia amoldan tan completamente el carácter que impiden recibir entonces la imagen de Jesús. Cuando la luz haya sido rechazada y menospreciada durante mucho tiempo, será por fin retirada. Se amenazó a Faraón con una plaga de granizo, y se le advirtió que guardase al ganado porque todos los que estuvieran en el campo cuando cayese el granizo morirían. La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. La tormenta llegó según lo predicho, truenos, granizo y fuego mezclados, que dejaron ruina y desolación a su paso. Solo se salvó la región de Gosén. Se demostró a los egipcios que la tierra está bajo el dominio del Dios viviente, que los elementos responden a su voz y que la única seguridad consiste en obedecerle. Todo Egipto tembló ante el tremendo juicio divino. Entonces, el faraón llamó a los dos hermanos para decirles que Dios era justo y él había pecado. Les pidió que rogasen por él para que terminara el granizo y que los dejaría ir. Pero Moisés sabía que la lucha no había terminado. La confesión y la promesa de Faraón no eran fruto de un cambio de corazón, sino que eran resultado del terror y la angustia. Queriendo darle una oportunidad al Faraón, Moisés salió del palacio sin hacer caso de la furia de la tempestad, y el rey con toda su hueste fueron testigos del poder de Jehová para preservar a su mensajero. Moisés extendió sus manos a Jehová y la tormenta cesó. Pero tan pronto como el rey se hubo tranquilizado de sus temores, su corazón volvió a la perversidad. Moisés advirtió al monarca que si se empeñaba en su obstinación, se enviaría una plaga de langostas que cubrirían la faz de la tierra y comerían todo lo verde que aún quedaba, llenarían las casas y aún el palacio mismo. Los consejeros de Faraón quedaron horrorizados. La nación había sufrido una gran pérdida por la muerte de su ganado. Mucha gente había muerto por el granizo y las cosechas habían quedado también destruidas. Toda la tierra estaba amenazada por el hambre. Los principales de Egipto le pidieron al faraón que dejara ir a los hebreos, y él los llamó para decirles: «Andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?» Ellos dijeron que tenían que ir con todos, hijos, hijas, niños, viejos, ovejas y vacas. Entonces el rey se llenó de ira y dijo que no dejaría a los niños ir. Entonces Moisés extendió su vara sobre la tierra, y sopló un viento del este, y trajo langostas. Llenaron el cielo hasta que la tierra se obscureció, y devoraron toda cosa verde que quedaba. De nuevo el faraón dijo que había pecado contra Jehová, y cuando los mensajeros oraron, un fuerte viento del occidente se llevó las langostas hacia el mar Rojo. Pero aún así, el rey persistió en su terca resolución. Había desesperación en el pueblo egipcio. Habían considerado a su faraón como un dios, pero ahora empezaban a ver que había uno que hacía de todos los poderes de la naturaleza los ministros de su voluntad. Los esclavos hebreos comenzaban a confiar en su liberación, y todos se preguntaban qué vendría a continuación.
De repente, una oscuridad se asentó sobre toda la tierra, tan densa y negra que parecía que se podía palpar. No solo quedó la gente privada de luz, sino que también la atmósfera se puso muy pesada, de tal manera que era difícil respirar. Durante aquel tiempo, la gente tuvo tiempo para reflexionar y arrepentirse antes de enviarles la última y más terrible de las plagas. Al tercer día de tinieblas, el faraón mandó llamar a los hebreos y les dio permiso para salir, pero les dijo que los rebaños y manadas habían de permanecer en Egipto. Cuando ellos dijeron que saldrían con todas sus posesiones, el faraón se llenó de rabia y los expulsó diciéndoles que nunca más verían su rostro. El rey no se atrevió a hacer daño a Moisés, pues la gente le consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaban que se permitiese a los israelitas salir de Egipto. Fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés. La Biblia habla repetidamente de lo obstinados que podemos llegar a ser los seres humanos, pero cuando Dios promete libertad, nadie le puede frenar. En el siguiente capítulo, la Pascua.